Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Que el Señor les bendiga. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es un placer el poder estar con ustedes y compartir este tiempo maravilloso. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles para que en esta mañana tengamos una breve reflexión de la palabra del Señor basada en este enfoque, la fidelidad hacia Dios. Y quiero compartir algunos pasajes de la Escritura que están contenidos en la Biblia con respecto a este tema. Dice el salmista en el Salmo 119:30: he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Este mismo versículo de la Biblia en otra versión lo expresa en estos términos: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Yo no sé qué impresión le da a usted este hecho referido a esta gran verdad. Primero, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Y con respecto a este aspecto y la forma como el salmista lo expresa, denota que el salmista, como cualquier otro ser humano, ante los distintos escenarios de la vida, el humano tiene la probabilidad de determinar qué hacer y qué no hacer. Y él dice, he optado. Y sobre este aspecto de la fidelidad, yo quiero compartir con ustedes cuando menos 5 maneras en que nosotros como seres humanos podemos ser fiel a Dios, sobre la base de que ser fiel a Dios implican acciones, actitudes que reflejan nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Señor. Y la primera, el primer detalle que quisiera destacar o aspecto que quisiera abordar tiene que ver con la fidelidad vista desde la confianza en Dios. Esto implica creer en la providencia divina. Eso tiene que ver también con el hecho de que yo debo estar claro que Él tiene un plan para mi vida, aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Confiar en Dios es una forma de vivir con fe, sabiendo que Él te va a guiar y Él te va a proteger. Confianza en Dios. Hace unos años leí un artículo en una revista que era publicada por una asociación de médicos de una ciudad importante
mientras esperaba que un amigo mío hiciera una gestión en la clínica, leí ese libro que publicaba la Asociación de Médicos de la ciudad, de esa ciudad, y entre otras cosas el artículo que se escribió decía que las acciones que aportan a la salud humana, destacó varias, pero una en particular me llamó la atención, que decía que la gente que cree en algo, en alguien, y fue más específico, aunque a la vez general, diciendo que la gente que tenía alguna tendencia a cualquier culto, un apego a cualquier fe, eso le ayudaba a mantenerse saludable, a mantenerse sano. En realidad es probable porque nuestra estructura mental, el diseño emocional del humano, es fácil de vulnerarse, pero también podríamos con relativa facilidad ayudar al cuerpo humano a protegerse, a atrincherarse emocionalmente, de tal forma que las cosas que le ocurren en el medio no impactan en su vida, no lo vulneren. Pero cuando yo leo la Biblia, dice la Biblia, a la luz de los pasajes que hemos leído, el pasaje que leí, y dice David, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Y luego en Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Ser fiel implica una serie de acciones y actitudes que reflejan confianza, amor y obediencia hacia Él. Y la primera verdad que yo descubro en la Escritura que me permite a mí ser fiel a Dios es tener confianza en Él. Si yo confío en Dios, entonces yo voy a ser fiel a Él. Porque mi confianza en Dios parte del hecho de que lo conozco, que sé quién es Él y que por lo tanto Él me va a dar la victoria. Pero hay un elemento más que es muy importante y creo que es correcto que nosotros lo analicemos para nuestro propio bienestar, para nuestro propio beneficio. Y tiene que ver con el hecho de que también a nosotros nos ayuda, nos permite, es una manera más de ser fiel a Dios cuando nosotros amamos a Dios. Cuando se ama a alguien, uno es fiel a ese alguien. Amar a Dios es amarlo a Él de verdad. Pero también cuando amamos a Dios, amamos a quienes nos rodean. Especialmente a los que más lo necesitan. El amor al Señor se manifiesta en la forma en que tratamos al resto de los seres humanos, en nuestra generosidad, en la disposición de servir a los demás. El servicio, las acciones que parten del amor, ese amor a su vez es un amor que viene de Dios y que por lo tanto al final, actuando de esa forma, nosotros estamos amando al Señor. Pero hay una tercera forma de ser fiel a Dios y obedeciendo los mandamientos de su palabra. Cuando uno sigue los mandamientos de Dios, uno está demostrando amor, lealtad a Dios.
Y esto necesariamente implica seguir las enseñanzas de la Biblia y además estar dispuesto a vivir de acuerdo a esas verdades, a esos postulados, a esos principios que están contenidos en la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros seamos fieles a Dios nos lleva a confiar en Él, a amarlo a Él y obedecer los mandamientos que están en su palabra. Pero también es importante que sepamos que la fidelidad al Señor también implica el hecho de que nosotros queramos sabiduría y guianza todos los días de nuestra vida. Todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra existencia, pero no siempre atinamos en tomar las mejores decisiones. Por eso es correcto que como seres humanos nosotros nos dispongamos a pedirle a Dios lo que más urge en nuestra vida, y es sabiduría y guianza del cielo para poder caminar de la manera adecuada. Y por último, nosotros somos fieles a Dios cuando tenemos una actitud de gratitud y alabanza hacia Él. Cada vez que Dios hace algo por mí, yo debería agradecérselo, pero también tener gratitud. También debo de alabarlo. Que el mundo sepa, que el cielo sepa que yo agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de la familia, en la vida de la nación entera. Entonces creo que tenemos que aprender de la palabra del Señor que la fidelidad a Dios retribuye. Y creo que en esto de ser fiel a Dios, en esta relación Dios-hombre, el humano gana, el humano sale en ventaja, porque en realidad Dios sigue siendo inalterablemente Dios, sea fiel yo o no sea fiel a Dios. Eso no altera el curso de la historia en el cielo, pero sí afecta a la mía si no le soy fiel a Dios. Y también esos signos, esa evidencia del beneplácito divino por la fidelidad tuya y mía, también se muestra en el hecho de que el cielo celebra la grandeza y premia a los fieles en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Y quiero que me acompañes en un momento de oración a Dios. Amado Dios, te doy gracias por este enormísimo privilegio que me das de poder, Señor, estar ante el público, ante iglesia, ante pastores, sí, Señor, ante seres humanos que escuchan esta transmisión. Que ellos te amen, Señor, que ellos te honren y te sirvan. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mis
Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Continuamos con Así Marchan las Asambleas de Dios y tengo aquí conmigo al pastor Pedro Pablo Rojas. Siervo, bienvenido. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Al momento Amén. de estar produciendo este programa todavía tengo un poquito de sueño porque ayer vinimos de Ciuna, más bien el sábado, domingo en la madrugada casi llegué a casa, pero fue un tiempo muy lindo, encontrarnos con los pastores allá en esa parte del país fue una bendición. Quisiera que nos comente un poquito, pastor, del contenido, de la temática que se compartió, pero también de la receptividad, porque la percepción que tengo que los pastores estaban muy conectados con todo lo que estaba pasando ahí en Ciudad. Gracias, pastor Roberto, por la invitación una vez más al programa que usted dirige cada domingo. Así marchan las Asambleas de Dios. Un saludo especial para toda la audiencia y los que nos ven a través de las diferentes redes. Efectivamente, terminamos ayer la ruta de visitar las 8 regiones que estructuralmente las Asambleas de Dios está organizada. Hemos visitado desde la región 1 hasta la 8, promoviendo, sensibilizando el tema, o más bien el lema del año 2025, avivamiento en la multiplicación de discípulos. Ha sido una experiencia maravillosa que en 5 meses recorrimos el país en cada punto de las diferentes regiones. Y fue una experiencia linda, una experiencia diferente, el tratar con las diferentes juntas distritales compuestas por el presbítero del distrito, el secretario del distrito y el tesorero distrital. Estos 3 elementos juegan un papel importante en cada uno de los 113 distritos que la Asamblea de Dios tiene organizados. Y en términos de estrategia, la idea no solo es que ellos recibieran, sino que también eso se multiplique, ¿sí? en todos los distritos del país, ¿cierto? Efectivamente, por eso le llamamos avivamiento en la multiplicación de discípulos, porque si ellos reciben la capacitación para ello
y no la transfieren, solo estamos sumando. Y lo que queremos es multiplicar, cumplir el ciclo del que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado tiene que ser multiplicado. Y la Biblia dice que el número de discípulos se multiplicaba grandemente en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles tenían la tarea de discipular a la primera iglesia. Ahora nos toca a nosotros, estamos de turno nosotros, los que nos escuchan, nosotros que estamos hablando acá, tenemos la tarea de multiplicar discípulos. Me gustó la receptividad de los pastores, pero también me gustó el hecho de que la estrategia que se está implementando de poner las manos de los pastores y de todo el mundo, los líderes de la iglesia local, la Biblia de estudio para el discipulado. Y yo quisiera que usted nos comente, le está ojeando, pastor, y esto realmente es una mina. Sí. Y quisiera que nos hable un poquito de eso. Efectivamente, esta Biblia, conocida como la Biblia de estudio para el discipulado, es una de las más recientes herramientas poderosas para discipular, porque han existido durante mucho tiempo diferentes materiales para discipular, para ser discípulo, pero ahora lo más nuevo es esta Biblia pasta fina, dorada, y lo más interesante es lo que esta Biblia contiene. Y yo quisiera que dejemos el promo de este material que es valiosísimo, y nuestro técnico Josías nos va a ayudar para que todos ustedes vean este recurso extraordinario, y al final usted nos habla un poco más de este recurso que tenemos a la disposición y cómo podrán adquirirla nuestros pastores. No hay dudas que el discipulado es la tarea más importante de la iglesia y tiene que ver con el evangelismo y también con discipular a las personas, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque evangelizar sin discipular es libertinaje en puerta. Presta atención a esto, es muy importante que la gente cuando comienza la vida cristiana, cuando deja de lado su vida de pecado, aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en eso hay conexiones humanas, hay realmente relaciones humanas que Dios pone allí con los líderes, con aquellos que están aprendiendo, con los maestros, en una relación donde está el vínculo del amor. Y para eso les voy a presentar una Biblia que nos trae Sociedad Bíblica Unida, que es excelente y es una gran solución para aquellos que queremos tener una Biblia que nos ayude a discipular y muchas cosas más. Así que ¡comencemos! Y si nos referimos a la Biblia de estudio para el discipulado, esta flamante Biblia que tenemos para mostrarles, cuyos 3 eslogans son los siguientes: estudio, vivencia y multiplicación, como lo vemos en la tapa. Es una Biblia de Sociedad Bíblica Unida y que viene a nosotros en este formato de símil piel, así con canto plateado como podemos ver, y una Biblia que tiene las siguientes medidas. Mide 25 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho por 4 centímetros de lomo. Una Biblia que está orientada directamente al discipulado de los nuevos creyentes, pero también a intentar enseñarnos a nosotros como iglesia a cómo ser una iglesia bíblica, una iglesia ordenada, una iglesia que haga las cosas decentemente y una iglesia que en base a una organización sistemática de la enseñanza de la palabra de Dios pueda crecer y abundar en buenas obras con temor de Dios y por supuesto con sana doctrina. Ya abrimos la Biblia y le muestro lo que es la hoja de dedicatoria que tiene esta Biblia para aquellos que quieran obsequiarla, y luego de las primeras páginas tendremos el índice con las herramientas previas al Antiguo Testamento y luego los libros del Nuevo Testamento con las ayudas para el lector que va a tener al finalizar. Luego tenemos la introducción, viviendo como discípulos, y así les muestro en detalle todas las páginas que tiene esta herramienta tremenda, porque esta introducción
va a tener muchísima información muy importante, relevante para la tarea del discipulado, presentando también no solamente las herramientas que va a tener esta Biblia en particular para saber cómo interpretarlas, sino también diferentes debates de lo necesario que es el discipulado en la iglesia de hoy. Por ende, esta Biblia va a ser justamente una Biblia que apunta a ser la mejor herramienta para el discipulado, no solamente porque es la palabra de Dios, también con diferentes herramientas que vamos a ver, sino porque va a tener todo lo referente a lo necesario para poder llevar adelante la tarea de discipular de manera equitativa, equilibrada, bíblica y madura, apuntando a la madurez, al sembrar y cosechar en las almas y seguir adelante con todo lo que tiene que ver con los principios necesarios para traer crecimiento espiritual a la congregación. Luego tendremos aquí los 7 cursos para grupos pequeños. Por supuesto, aquí van a estar cada uno de los temas que van a desarrollar cada uno de los 7 cursos, que son en realidad megacursos, donde cada uno de los puntos tendrá aparte subpuntos con temas principales y los pasajes que van a ser la base para cada uno de esos cursos. Fíjense la cantidad de temas que hay, abarcando 459 estudios para grupos pequeños. Así, a lo largo de los 7 megatemas que va a tener esta Biblia a lo largo del texto bíblico y sus pasajes referenciales, abarcando las temáticas del discipulado, las relaciones interpersonales, el matrimonio, los equipos de alto rendimiento, la restauración como megatema, los personajes bíblicos y sus experiencias de vida, y el último megatema, que es el megatema del carácter. Les digo, tremenda Biblia, ¿por qué? Porque me han dicho, Rodo, mirá, necesito material para discipular, y si bien todas las editoriales tienen algún material para discipular que son extraordinarios, muy buenos, lo bueno es tener una Biblia que contenga, aparte de mucho material, también la palabra de Dios, o sea que con esta Biblia tenés todo junto en un solo combo. Realmente muy recomendable la Biblia de estudio para el discipulado, Luego de los 459 cursos bíblicos de todos esos megatemas, tendremos aquí la lista de abreviaturas y luego comenzará el Antiguo Testamento, y ya les digo que esta Biblia, abordando desde el tema del discipulado, va a tener las 66 introducciones a cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, siempre aquí hablándonos del tema particular o los megatemas particulares de cada uno de los libros, con base bíblica, con referencias a los pasajes que hablan sobre esas temáticas, pero siempre relacionándolo con el tema del discipulado, porque es una Biblia temática muy enfocada, les diría enfocadísima en el discipulado. Así también va a tener el texto clave de cada uno de los libros en particular y una explicación en 1, 2 o 3 párrafos de ese texto clave, pero siempre relacionado con el tema del discipulado. Y así nos metemos en lo que es la Biblia en particular en su interior, y como verán, el texto bíblico está a 2 columnas en la página de la derecha y 2 columnas en la página de la izquierda, combinando los sistemas de exposición bíblica versicular de los libros poéticos con paragráfico del resto del texto bíblico en general. A su vez, tendremos cada uno de los 459 estudios para grupos pequeños a lo largo del texto bíblico, según su tema o su megatema y el pasaje pertinente en el que se va a desarrollar ese tema para el desarrollo en grupos pequeños. A su vez, también esta Biblia va a tener citas de referencias de pasajes paralelos, también en color azul, debajo de la primera columna de la hoja de la izquierda y debajo de la segunda columna de la hoja de la derecha, así en color azul, también sombreado. La tipografía de esta Biblia es tipografía número 10. de letra grande en versión Reina Valera 60. Pero atención, porque también esta es una Biblia de estudio que tiene notas del estudio bíblico. Debajo de una pequeña línea azul tendremos en 2 columnas las notas del estudio bíblico, que en total suman 15.700 notas del estudio bíblico que vamos a encontrar a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así pasará por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, desarrollando cada uno
uno de los 459 estudios para grupos pequeños con cada uno de sus temas y megatemas en el contexto del pasaje donde aparece esa enseñanza en particular. Llegando al Nuevo Testamento veremos que esta Biblia no tiene palabras de Jesús en rojo porque resalta la diferencia entre el negro y el color azul de las herramientas de esta Biblia. Y fíjense que los estudios para grupos pequeños en algunos casos ocupan media página, en otro caso según el tema ocupa una página entera, pero en otros casos ocupan 2 páginas enteras, no solamente con pasajes bíblicos, con temas y subtemas, sino con desarrollo en bastantes párrafos para la comprensión del maestro y también para la comprensión de los alumnos, de aquellos que quieren aprender. Y esta Biblia recalca que todo buen maestro en realidad tiene que ser un muy buen discípulo para tener autoridad y también amor por la obra que está realizando. Así con las introducciones a los libros, así con todos los cuadros para estudio bíblico de grupos pequeños, así con las notas del estudio bíblico y las citas de referencias de pasajes paralelos, llegamos al finalizar el libro de Apocalipsis con las siguientes herramientas. En principio, una concordancia temática. Atención a la concordancia temática de los estudios, donde veremos no solamente las palabras que se puedan encontrar en un pasaje, sino también, digamos, los cuadros que van a explicar ese tema o esa expresión o palabra o ese personaje bíblico. Aquí con una letra muy legible tendremos la concordancia temática de los estudios. Por supuesto en orden alfabético, de la A a la Z. Y luego de la concordancia tendremos aquí el índice de asuntos en las introducciones de cada libro. Y allí se presentarán todos los libros con el asunto en particular que va a desarrollar con cada uno de los pasajes claves de cada libro de la Biblia. Es como una especie de al punto resumen de cada una de las introducciones de los libros de la Biblia. Y así de esa manera llegamos al final de la reseña de la Biblia para el discipulado, estudio, vivencia y multiplicación. Esta Biblia en Reina Valera 60 de la Sociedad Bíblica Unida, que ha llegado para nosotros como una excelente herramienta que yo les recomiendo que puedan adquirirla como otra de las excelentes herramientas que podemos tener en nuestra biblioteca de recursos cristianos, sobre todo en un tema muy particular que es el tema del discipulado. Ok, vean, ahora que hemos visto este excelente video que nos explica acerca de todo lo que contiene esta Biblia y cómo puede ser usada en los 3 niveles, nivel personal, nivel de grupos pequeños o células o grupos familiares, pero también nivel macro, es decir, puede ser expuesta a toda la congregación. Miren, no está limitada nada más a un autoestudio. Si solamente la estudiamos, cada individuo nos estamos autodiscipulando, pero también lo podemos compartir con un grupo pequeño o con toda la iglesia desde un mensaje, desde el púlpito. Esta Biblia está diseñada de la siguiente manera. Hay 7 cursos o 7 módulos en ella. Cada módulo contiene 8 temas principales y cada tema principal 8 subtemas. De tal manera que cada módulo tiene 64 temas y si son 8 por 8, 64 cada módulo. De tal manera que estamos hablando de 459 temas más 8 temas adicionales que es especialmente para el cuidado integral de la familia pastoral. Qué excelente diseño el que tiene esta Biblia. Los temas principales de los módulos de esta Biblia están en las primeras páginas de cómo está diseñada. Y permítanme decirles que el primer módulo trata del discipulado, el segundo de las relaciones interpersonales, el tercero de matrimonio, familia y matrimonio, el cuarto, equipos de alto rendimiento, cómo hacer que los líderes sean efectivos, el quinto, restauración, el sexto, personajes bíblicos y el séptimo, carácter del individuo. Estos son los 8 módulos, Pastor Roberto, pero cada módulo tiene temas y subtemas, de tal manera que cada uno de estos módulos que leí tiene 64 temas, 459. Nos tomaría 4 años si damos un tema por semana pasar predicando esta Biblia. Y si se trata de discipulado, como es un proceso, no ha terminado con un grupo,
y él va a tener material para siempre, lo que indica que es un material que le va a servir toda la vida. Sí, porque cuando termine un grupo ya habrá ganado otra gente que no ha pasado este estudio y le va a servir para siempre, como usted dice, de por vida. Hay algo interesante, además de los temas que contiene la Biblia del discipulado, tiene otros elementos importantes que deben ser tomados en cuenta, además de el regalo extra que nos dieron, ¿verdad? De un módulo especialmente para pastores. Fíjese que esta Biblia tiene algunas ayudas extras para el lector, tiene la concordancia bíblica, pero también después de cada capítulo tiene comentarios. Que eso es adicional a las lecciones. Adicional a las lecciones. Y un aspecto también importante es que se puede hacer como estudio devocional. En internet está la guía de estudio, uno la imprime, son varias páginas, los 64 temas, pero la metodología de estudio, además del contenido, de los párrafos, es a través de preguntas y respuestas. Uno lee la pregunta, luego lee el texto y escribe la respuesta. Eso es para autoestudio. Para autoestudio. Ahora, si la persona no quiere imprimir la guía, solo se compra un cuadernito de esos baratos y lo hace en el cuaderno. Escribe la pregunta y luego escribe la respuesta en el texto. Que de alguna manera, en términos de didáctico, es mucho mejor para el estudio, ¿verdad? Porque, así es. Escribir la pregunta, leer el texto y escribir la respuesta. Ya eso le ayuda para asimilar el conocimiento. Tiene razón, porque si imprime la guía ya viene la pregunta, solo de llenarla. Así es. Y si usa el cuaderno, lo lleva a una mejor práctica. Algo interesante, Pastor Roberto, también de esta Biblia es que cuando uno va al primer tema, que es que habla acerca de la comunión del discípulo, al finalizar, por ejemplo, está en Hechos 22, uno va a Hechos 22 y uno encuentra que en Hechos 22 lo manda al siguiente tema, está concatenado en forma secuencial. Por ejemplo, cuando uno lee Hechos 22, donde está el tema compartiendo nuestro testimonio, al finalizar el estudio está el siguiente tema, lo manda a Jeremías 29. Entonces, cuando uno va a Jeremías 29, al finalizar, de ahí lo manda al siguiente estudio, de tal manera que uno puede, de manera consecutiva, de forma secuencial, estudiar todos los 459 temas que contiene la Biblia para el estudio de discípulos. Créanme, estoy haciendo este estudio y estoy compartiendo con la iglesia, estamos compartiendo con la iglesia los días miércoles a toda la congregación y estamos promoviendo que cada miembro de la iglesia tenga este ejemplar. Tenemos disponible 10,000 ejemplares que hemos solicitado de manera especial las Asambleas de Dios de Nicaragua y la tenemos disponible en nuestra oficina. Realmente esta Biblia está subsidiada en su precio en un 70%. Del 100% solo se paga el 30% del costo de la Biblia. Por el convenio que hizo toda América Latina con sociedades bíblicas. Las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios hizo un convenio, entonces el costo que estamos pagando nada más es el 30% del valor real de esta Biblia. Entonces pueden obtenerla en las oficinas de las Asambleas de Dios. Desde luego va a ser pan caliente, como decimos nosotros en Nicaragua. Se va a vender rápidamente porque hay muchísimos líderes, especialmente queremos que la obtengan pastores y líderes de las iglesias. Plantadores de iglesia. Los plantadores, los líderes de ministerio, liderazgo en general de la iglesia. No tenemos para todos, pero si nosotros vendemos esta Biblia, la distribuimos, porque realmente no es una venta. Realmente si quisiéramos tener utilidades de esta Biblia, tendría un valor más o menos de $80. Pero estamos dando nada más un 30% del valor de esta Biblia. Así que pueden llamar.
Sí, pueden llamar a la oficina y también pueden venir directamente, porque en este momento tenemos Biblias para todos. No para todos, porque realmente solo las Asambleas de Dios tiene casi 500,000 de cristianos, ¿ves?, en una membresía compuesta, y solo tenemos 10,000 Biblias, pero al que venga primero se la vamos a entregar. En realidad es un proyecto para las Asambleas de Dios, pero igual, si de pronto un pastor que no es Asamblea de Dios la quiere adquirir, igual está disponible para adquirirla, porque la meta es que el reino del Señor avance en la tierra. Y si este pedido se va rápido, entonces haremos otro pedido. Vamos a pedir 10,000 Biblias más. Esta Biblia en su portada habla de 3 elementos importantes: del estudio, de la vivencia al compartirla, y la multiplicación. Que es discipulado. Que es discipular a otro, porque en realidad el mandato de la gran comisión para algunos es la gran omisión. Podemos hacer campañas, podemos hacer eventos, podemos hacer cualquier tipo de actividades, pero lo más importante es convertirse en un hacedor de discípulos, en un multiplicador de discípulos. Pastor, fíjese que yo considero, y yo lo he mencionado muchas veces referido a otros aspectos, pero hablando de recursos que la iglesia tiene, la iglesia de hoy tiene, nada tiene que ver con los recursos que habían cuando usted comenzó, cuando yo inicié y cuando iniciaron los pioneros de las Asambleas de Dios. Como decimos popularmente, ellos hicieron la obra con la uña. Sí. No tenían recursos. Entonces ahora Dios nos bendice, no solamente proveyéndonos recursos humanos con las capacidades para elaborar este tipo de material, porque lo que están diciendo ellos ahí no es nada nuevo. Eso es lo mismo que ha estado toda la vida en la Biblia, pero estructurado de tal manera, de manera didáctica, que facilite el estudio de la palabra de manera personal, como usted lo mencionó, le permite comunicarlo con otras personas de forma 1 a 1 o de forma grupal, o para predicárselo a toda la congregación. Ese recurso no lo teníamos, así que damos gracias a Dios por esto. Ahora, una iglesia, un pastor que tiene las habilidades para hacerlo, toma este material, lo pone, lo comparte en la pantalla, y se convierte en el aprendizaje mucho más efectivo, ¿cierto? Sí. Toda Biblia de estudio necesita un taller instructivo, inductivo para saberla usar, exactamente. Y nosotros tenemos el material instructivo, parte de ello lo hemos visto en el video en esta ocasión, pero también lo tenemos en PowerPoint, donde lo podemos pasar, está llegando a todo el Presbiterio Nacional y a toda la pastoral de Nicaragua acerca de la instrucción de cómo usar la Biblia. Importante el tema que tú estás diciendo, pastor, la facilidad de obtener herramientas. Hoy en día hay herramientas en internet en cantidad, y también muchísimas y excelentes herramientas, y también impresas. De las dos maneras tenemos, ¿verdad? El tema acá en el que nosotros debemos tener cuidado, y lo estamos haciendo énfasis en esto, en que ser discípulo no se trata de cursar un curso, un material, XY. No, el discipulado va más allá del contenido de un material. ¿Por qué? Porque ser discípulo se trata de trabajar el carácter del individuo. Se trata de trabajar hábitos, se trata de trabajar los cambios de fondo que todos nosotros necesitamos. De eso se trata el discipulado. Cuando uno lee Efesios 6, o más bien 4 del 16 al 20, habla acerca de la madurez, de la estatura de un varón perfecto, de la unidad del cuerpo, del crecimiento espiritual. Eso tiene que ver con el discipulado. El discipulado tiene que ver con rendición. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese, ríndase, rinda el ego, el yo, las cosas que internamente afectan nuestra vida para llegar a ser discípulo de Cristo. El material te pasa por un proceso. El Espíritu Santo está presente en cada uno de esos temas para obrar, pero
nuestra disposición al cambio de carácter y de cosas de fondo y de rendición, tiene que haber una voluntad del individuo. Es un estilo de vida. Sí. Y definitivamente a eso apuntamos, y creo, pastor, que el énfasis de este año no es algo, no es un invento de nosotros, no es un énfasis por poner un énfasis. Creo que en realidad el discipulado es un tema de toda la vida, pero que dedicar un año a este énfasis es correcto. Y creo, pastor, que a nivel de la iglesia local también debemos de hacerlo. Es decir, tomarla como más en serio, ¿verdad? Porque en realidad a eso nos mandó el Señor a nosotros. Y vale la pena como hacer como una revisión, ¿verdad? Si todo lo que estamos haciendo se corresponde con lo que Dios quiere que hagamos. Y si no es así, tenemos que dar un golpe de timón. Y este material, como usted lo mencionó ya, no solamente ayuda, no es una herramienta para compartir con otros, es un recurso para nuestra propia vida. Porque el diseño permite trabajarlo para nuestra propia vida, para nuestro propio crecimiento, para nutrirnos nosotros mismos. Sí, más allá de ser bendecidos, edificados, nosotros, nuestra tarea es hacer que otros lo reciban, que otros sean discipulados. En realidad, el Señor no nos mandó solo a ganar almas, solo a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos. El reto más grande que como pastores y como iglesia nacional tenemos es discipular a las naciones, comenzando desde nuestra Jerusalén, desde Nicaragua, e ir hasta lo último de la tierra. No podemos evadir tan grande responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos confió. Un día el Señor nos pedirá cuenta de lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cómo saldremos? ¿Cómo estaremos ante Dios para rendir cuenta con respecto al tema de discipular a otros? Es muy importante que si tú eres un miembro de una iglesia, debes trascender de ser creyente, de ser miembro de una iglesia, a constituirte en un discípulo para discipular a otros. De tal manera que yo hago un llamado a todos los pastores, líderes que ya han obtenido cierto nivel de conocimiento y de experiencia y de carácter y de cambio en su vida, a influenciar a otros y que otros traten de llevar el mensaje a otros con respecto al tema del discipulado integral que toda persona necesita. Bueno, la parte de la vida es el hecho de saber que un día todos vamos a partir. Y recientemente hemos tenido la partida de dos siervos del Señor. Primero el pastor Mario Rayo, que este pastor es un pastor histórico de la Asamblea de Dios, fue parte de la Junta Nacional de la Asamblea de Dios, fue presbítero distrito y también un gran pastor. Y más recientemente tuvimos la partida del pastor Abel de Jesús Meléndez Márquez, que este siervo, creo que lo que más lo caracterizó fue su aporte en el ámbito de la educación cristiana, de la formación de obreros. Y aprovechando que tenemos aquí el superintendente, yo quisiera, pastor, que hagamos mención de este siervo del Señor. Aprovechamos el momento para enviar un saludo a su esposa, a Teresita, pero también a sus hijos, Bailin y a los muchachos, Abel, a todos, Israel, a todos ellos, que Dios les bendiga. El pastor Abel tenía una niñita especial, que también le enviamos un saludo, decirle que la queremos mucho, pero como Asamblea de Dios, como valora el impacto de la vida primero de este siervo y luego en la partida de él. En realidad, aunque todos sabemos que somos de la muerte, casi nunca nos preparamos para esta transición de la vida a la muerte o a la mejor vida.
valorando este hombre de Dios, Pastor Abel de Jesús Meléndez Márquez, él ganó porque coronó la carrera, porque ganó la perfección, pero para las asambleas de Dios es una pérdida, porque perdimos un amigo, un hermano, un teólogo de excelente calidad, un metodólogo, un hombre, un gran maestro que marcó muchas generaciones a sus 57 años, desde su niñez, que se la entregó a Cristo y pasó por las aulas del bíblico, por la universidad, obteniendo licenciatura, maestría, doctorado y marcando generaciones. Fue profesor de ISUN. Coordinador nacional de ISUN y maestro de ISUN también. De tal manera que muchísimos pastores fuimos bendecidos con su ministerio de maestro. En las aulas de clase era un especialista en la metodología y también en los contenidos teológicos, por donde le buscáramos. Muchas veces la gente dice, uno habla bien de la gente hasta que se muere, pero en realidad este no es un simple hablar, es un reconocimiento sincero lo que estamos haciendo al mencionar las cualidades, las capacidades que tenía Abel, y también tenía una muy bonita familia, sus hijos sirviendo al Señor en la vida cristiana, honrando a Dios, un matrimonio estable, y lo último que estaba haciendo era pastoreando la iglesia de Benecer de Bluefields, a quien también saludamos y enviamos palabra de fortaleza a la iglesia de Benecer de Bluefields, y también era presbítero de todo el distrito de Bluefields. Estaba trabajando en los últimos meses con nuestro misionero Ricky, visitando los grupos étnicos del territorio de la costa atlántica Caribe Sur, y estaba haciendo un gran trabajo. Estaba dedicado a la construcción del Instituto Bíblico de Bluefields, de tal manera que esperamos que sus obras le sigan para ser recompensadas, como dice Apocalipsis, y también sus obras que no terminó, otros. Que Dios supla, ¿verdad? Recursos, sí, con la calidad de él para hacer. Amén. Para continuar la construcción del Instituto Bíblico y también haciendo el trabajo. En realidad, Dios es soberano y Dios siempre se hace de nuevos recursos. Algunas veces uno cree, ¿y ahora quién va a hacer esto? Pero cuando veo las fotos de los que han pasado, yo digo, Dios siempre se hace de otro elemento para que la obra siga, porque Dios es el dueño de la obra. Todos somos transitorios. Sí, fíjate que nosotros fuimos impactados con la muerte de Jorge Rojas, de Juan Sánchez, de Adán Aguilar y de otros que podemos mencionar, ¿verdad? En el campo de la educación. En el campo de la educación, en el campo del ministerio. Y Dios siempre levanta a otros y nosotros debemos estar promoviendo la capacitación de nuevos obreros, de nuevos pastores, porque somos transitorios en esta vida nosotros. Hemos recientemente perdido dos líderes fuertes, miembros de la Junta Nacional del 20 a esta parte, al pastor José Ovidio Valladares y también al pastor Rafael Arista. Y Dios siempre se provee de sus siervos para hacer su obra en la tierra. Gracias, pastor, y que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a los muchachos que son pastores ya, los hijos de él. Eso habla muy bien. A mí me encantó escuchar hablar a su hijo, a su hija, con qué fuerza, con qué fortaleza. Es admirable. Y por supuesto es esa manera de hablar y hablar de Dios y el actuar de Dios en la vida, porque una cosa es predicarlo, pero otra cosa es vivirlo en el momento, ¿verdad?
eso habla muchísimo pues de las convicciones que estos muchachos han desarrollado en la fe, y creo que en esto el pastor Abel aportó muchísimo. Amén. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien con todo gusto produce este programa, y esperamos que este día domingo la mano esté con usted, que el Señor le bendiga, el Señor le proteja, y que tengamos resultados maravillosos de las celebraciones que tendremos este domingo en los distintos horarios de la iglesia. Bendiciones, y si Dios así nos lo permite, nos reencontramos el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.